Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 20 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. La lista del presidente Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República. Vamos a llamar esa generación la generación del 14. Así como España tuvo la generación del 98, la generación del 36. En materia política, Colombia tiene una nueva generación que irrumpe en el escenario nacional, que rompe todos los viejos esquemas y que le hace al país una propuesta nueva y distinta. Hacer política no sobre la base de los ligámenes clientelistas, de los empleos que se consiguen, de los contratos que se celebran, de la podredumbre que ha llevado a Colombia a despreciar a la clase política como lo muestran todas las encuestas. En esta propuesta, lo que hay es un debate por las ideas, por la construcción de un país distinto, amable para todos, progresista, realmente progresista, dispuesto a enfrentar las grandes hazañas y los grandes desafíos que tienen de por medio. Esa generación está compuesta en una porción muy importante por mujeres que son siempre refrescantes en este ejercicio de la política tantas veces detestable, pero además por una generación joven, nueva, distinta, de la que se dice, como tratando de hacerle una referencia peyorativa, que no tiene votos. Es que de eso se trata. Es que los que tienen votos porque tienen amarrada una clientela sobre la base de aquellos empleos y de aquestos contratos. Esta generación no tiene votos, busca los votos, conquista los votos, porque convence a la gente. Vamos a fundar una nueva política sobre la base de lo que la gente cree, de lo que la gente siente, de aquellos a quienes quiere confiar la altísima responsabilidad de hacer sus leyes y de controlar jurídica y políticamente al Estado. Es una nueva generación la que ha nacido con el lanzamiento de esta lista de Álvaro Uribe Vélez. Las FARC y Nicaragua. La hora de la verdad se permite insistir en el tema. Es una lástima que se nos haya venido ya para Colombia el doctor Humberto de la Calle, sin que hubiera tenido tiempo ni ocasión para preguntarle a sus contertulios de las FARC si son los nuevos mejores amigos de Daniel Ortega, si viven refugiados allá, si tienen relaciones especiales de cercanía ideológica y de cercanía estratégica, y si por lo mismo esos, los de las FARC, son otros enemigos del pueblo colombiano y de su derecho a la integridad de su territorio. Las FARC y Nicaragua. El presidente Santos dice que irá a Nueva York con un objetivo nada ligero: cambiar todo el derecho internacional público. Decirle a la gente en la ONU que le tienen que permitir hacer la paz sobre la base de la impunidad, para traer al Congreso de la República a unos bandidos que han cometido todos los delitos imaginables contra el derecho internacional humanitario. Qué refrescante y qué importante para la política nacional fue la noticia muy reciente de que la cúpula de las FARC había sido condenada por un delito terrible cometido en Puerto Rico, Caquetá. Pusieron unas bombas, unos explosivos, en un sitio donde probablemente terminarían ofendiendo a la fuerza pública. Mataron un teniente, pero para llegar allá tenían que matar mujeres y niños,
a la gente de esa población. Fue un delito repugnante, terrible. Y a la Corte Suprema de Justicia, que condenó a la cúpula de las FARC, no le queda ninguna duda sobre su participación directa en esa atrocidad. Esas son las personas con las que estamos conversando, para que no se nos escape la noticia. Hoy tenemos en el diario El Tiempo una referencia a la gente y especialmente a los niños que están siendo víctimas de las bombas de las minas antipersona. Ese es otro delito que cometen las FARC todos los días. ¿Hay perdón para ese tipo de delitos? La humanidad dice que no. El presidente Santos quiere que se los perdone. Es decir, que caigamos en el extremo de un derecho internacional público que es precisamente el que ha sido superado por el Tratado de Roma y sus normas derivadas y sus sentencias judiciales y sus desarrollos jurisprudenciales y doctrinales. La fuga del bandido Urrego, una fuga cinematográfica, nos pone otra vez en la pista de un drama. No hay IMPEC. Y no hay IMPEC por una razón. Tampoco hay Ministerio de Justicia. Nadie se ocupa de la situación carcelaria del país, que es sencillamente oprobiosa, afrentosa. Cuando alguna vez le preguntamos a la señora ministra de Justicia qué sabía de esto, que cómo iba a enfrentar semejante drama, dijo, es que ya vienen, como nunca antes en la historia, unas megacárceles que van a ser pasmo para el país. ¿Dónde están las megacárceles? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los diseños? Nada, mentiras. No hay cárceles, lo mismo que no hay carreteras y que no hay puentes y que no hay nada en Colombia. Ese es el resultado de los 3 años de gobierno del presidente Santos. Como lo dijimos, al señor de las barcazas se le fue la mano y en lugar del 4% que le pedía el presidente se fue a 4.2%. Para él, la agricultura no puede estar mejor. Tampoco para el ministro de Hacienda, que celebra semejante triunfo y que dice que la situación de la agricultura es sencillamente fabulosa. Y uno se pregunta, ¿será posible sostener una enormidad de ese tamaño? Es posible que haya unas cosechas grandes, como por ejemplo la cosecha cafetera, pero grande ¿con respecto a qué? No con respecto a los récords históricos de producción de café. Nosotros llegamos a estar acostumbrados a una producción que fluctuaba entre 12 y 14 millones de sacos con un pico que alcanzó los 18 millones de sacos. Y por obra de estas últimas políticas del presidente Santos y de la Federación, y por un mal tiempo, caímos a 7 y 8 millones de sacos. Ahora este año vamos a producir 10 millones de sacos o un poco más. Y ahí está el gran éxito de la política agrícola del país. Crece y crece la producción cafetera. Y las cuentas están claras, incluyendo el famoso PIC, la ayuda que el gobierno le da a los cafeteros, y esa ayuda hay que ponerla muy entre comillas, porque es solamente el restablecimiento de unos derechos que por decenios le fueron conculcados a los cafeteros. El precio que recibe el cafetero está muy por debajo de los costos de producción. Y lo mismo está pasando con la papa. Es que hubo muy buena cosecha de papa, solo que el que tiene una producción de papa está condenado a la miseria, porque los costos de producción son más altos que el precio de venta. Así pues, qué fácil es hablar de crecimiento del PIB. ¿Quiénes viajaron a La Habana? Sin permiso del gobierno, el Procurador General de la Nación lo ha denunciado. Esos que viajaron a La Habana, congresistas, funcionarios públicos, quien quiera que haya sido, tiene que ser condenado en las mismas condiciones y le tiene que ser aplicada exactamente la misma regla
que se le está aplicando a Luis Alfredo Ramos. No cabe duda ninguna. O vamos a ver si el señor fiscal general de la Nación y la Corte Suprema de Justicia cambia, porque es que ya no son paramilitares, sino que son guerrilleros. Y hay subversivos de subversivos, subversivos de primera, de segunda y de tercera, y grupos armados que tienen distinta condición. Los mercados que no funcionan, los carteles. El superintendente de industria, pero sobre todo un representante, el representante Barguil, está haciendo unas denuncias muy valerosas y muy importantes. En Colombia está asegurado el principio de la economía libre, pero siempre y cuando haya competencia en los mercados. Esos son los que se llaman los mercados de competencia perfecta. Pero cuando no los hay, por fenómenos monopólicos u oligopólicos, y sobre todo por el establecimiento de carteles, esa actividad económica no puede ser bendecida. Que por el resultado de la libre competencia unos ganen más que otras está bien, pero cuando desaparece la libre competencia por acuerdos dañinos para el mercado y enormemente costosos para el país, tiene que intervenir el Estado. ¿Ha intervenido? Por supuesto que no. ¿Qué ha hecho en el caso de las cementeras? Nada. Pero parece que hay otros casos igualmente dramáticos. Los precios no se fijan por competencia, los precios se fijan por acuerdo. Y los mercados no se distribuyen por la capacidad de penetración que cada uno tenga. No. Simplemente por un acuerdo, usted va a tener los departamentos tales y yo los departamentos cuales. No los repartimos y exigimos tales precios y como no hay más vendedor, nos tendrán que pagar lo que pedimos. Así no se puede, así no funciona el capitalismo. Bashar al-Assad ya empezó su tarea, que es la de tomarle el pelo a las decisiones de la ONU y a las decisiones especialmente de Obama a morirse de la risa de ellas, diciendo que él sí iba a entregar las armas químicas, pero que ese va a ser un proceso, en primer lugar, costoso y que le tienen que dar plata para hacer eso. Y en segundo lugar, muy lento, muy largo, muy largo. ¿Qué largo me lo fiáis? Bashar al-Assad a tomar el pelo y Obama a lo que mejor sabe hacer, a dejarse tomar el pelo. A propósito, en los Estados Unidos sigue el tema candente de la discusión entre republicanos y el gobierno y los demócratas sobre el techo de endeudamiento. Si no hay un acuerdo en las próximas 2 semanas, se paraliza por completo el funcionamiento de la administración en los Estados Unidos. El Papa Francisco volvió a hablar en unas posiciones que uno no sabe hasta dónde llegan, diciendo que no hay que ponerle tantas bolas al matrimonio gay y al aborto. Y no sabemos si lo sacaron de contexto o si realmente al Papa no le importa que asesinen a los niños en el vientre materno. No creamos semejante barbaridad, no lo creemos. Lo han tenido que interpretar mal. Pero una cosa muy importante, el papel de la mujer en la Iglesia. ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdote o sacerdotisa? ¿Por qué? Nunca lo hemos entendido, ahora menos. Putin, el gran amo de Rusia y sin duda el hombre más importante en el escenario internacional ante la desaparición de Obama y de los Estados Unidos, va por otro periodo en el 2018, es decir, la permanencia para siempre en el poder de Putin, directamente o a través de un payaso, que fue lo que pasó en la época de Medvedev. ¿Quién juzgará al hijo de Gaddafi? En Libia hay un verdadero debate sobre el particular porque el gobierno libio quiere juzgar a Gaddafi para fusilarlo, eso está clarísimo. Mientras que Gaddafi pide la protección internacional y la Corte Penal Internacional dice que quiere juzgar a Gaddafi porque le pertenece, porque esa es su jurisdicción. Gaddafi no tiene más salvación, sino que la Corte Penal Internacional logre rescatarlo. Ha salido una noticia que hubiera debido ser mucho más analizada
en los medios de comunicación del mundo. Unos funcionarios de la ONU están haciendo unos estudios sobre el calentamiento global y llegaron a una conclusión extraña, que en los últimos años ha disminuido el calentamiento global. Y entonces uno se pregunta, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que disminuya el calentamiento global cuando está multiplicándose el efecto invernadero o las causas que conducen al efecto invernadero? Muchos científicos habían llamado la atención sobre ese particular y habían dicho que alrededor del calentamiento global había menos ciencia que propaganda. Y terminó un nuevo círculo de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla en La Habana, con resultados muy pobres. El señor de la calle dice que eso no funciona y que la paciencia del pueblo colombiano no es infinita. Si fuera por la paciencia del pueblo colombiano, ya habríamos sacado a patadas a todos los que están presentes en ese conciliábulo que le ha costado tanto a la nación. Mientras allá conversan, aquí las FARC se arman, penetran más el mundo del narcotráfico, siembran más minas antipersona, se van adueñando del país a través de las extorsiones. Y en La Habana se conversa y se conversa. Vamos a ver qué ocurrirá después de este receso que se extiende hasta comienzos del mes de octubre. Pues estas son las noticias de la mañana, que terminan diciéndoles a ustedes que en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes emperadores antoninos de todos los tiempos, a Trajano. Después del pobrísimo gobierno de Nerva, donde nadie sabía dónde quedaba el gobierno y cómo se ejercía el poder, vienen los antoninos para que Roma viva la etapa feliz más alta de su desarrollo histórico. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la hora de la verdad y en las próximas horas. Muy buenos días a todos. Bueno, ya tenemos lista al Senado. Ayer tuvimos en exclusiva en este programa a Alejandro Arbeláez, coordinador del Centro Democrático, y nos leyó los nombres. Hicimos un análisis interesante porque yo creo que nos mostró una opción renovadora, femenina. Hay muchas mujeres en la lista, en su mayoría, y de una gran diversidad regional también. Representan a diferentes zonas de Colombia. En los 10 primeros puestos hay 4 mujeres que encabezan la lista y que representan a diversas zonas. Por ejemplo, María del Rosario Guerra, Sucre; Paloma Valencia, una compañera nuestra que representa al Cauca; Ana Mercedes Gómez Martínez, Antioquia; Susana Correa, Valle. Suena como un reinado cuando digo representa, pero realmente son 4 mujeres que encabezan la lista. Me parece que es muy significativo. Los críticos dicen que las personas que forman la lista no son políticos profesionales. Dicen que esa es la crítica, imagínense. Y dicen que no tienen maquinaria, que será un mero voto de opinión jalonado por el prestigio del expresidente Álvaro Uribe, y que por eso ven difícil la causa. Yo creo que eso precisamente es la parte positiva de esta elección. Gente joven en su mayoría, virgen en la plaza electoral y por eso precisamente limpia de esas viejas mañas clientelistas de las que los colombianos están cansados. Un cambio en las viejas estructuras que ojalá sirva para que los colombianos recuperen la fe en unos partidos políticos que, junto a las FARC y al sistema judicial, ustedes saben que en las encuestas salen siempre por los suelos, tienen los más altos niveles de impopularidad. De modo que yo creo que esta lista puede ser aire fresco, ¿no? Y ojalá también que estas figuras jóvenes, renovadas y muy preparadas, porque también hay que señalar que el hecho de que no sean políticos profesionales en el mal sentido de la palabra no significa que no estén preparados. Son personas que tienen una gran formación,
coherencia y yo creo que lealtad uribista. Vamos a ver, porque ojalá sepan defender los postulados uribistas que tan mal y tan cobardemente defendieron los que se decían escuderos del expresidente Álvaro Uribe. Por ejemplo, esos Roy Barreras y esos Benedettis que ayer, sin una muestra de pudor, salían a criticar la lista. Es francamente alucinante. Aire fresco, pues, muchas mujeres para un ambiente político que estaba contaminado. Ojalá que esas mujeres tengan los pantalones mejor puestos que algunos políticos que se decían uribistas y que no solo no supieron defender el uribismo, sino que lo dinamitaron traicioneramente. Añadir pues que la lista también tiene ahí sus lunares. No me refiero solo a la discusión que hay en torno a José Obdulio. Por ejemplo, hay personajes como Eber Bustamante, que a mí me gusta, no lo niego, pero que sale en la lista, por ejemplo, por delante de Tania Vega, que, bueno, no deja de ser irónico de cualquier manera. De modo que tenemos lista, habemos lista, me parece una lista muy interesante. Una lista muy interesante a la que se le hace por crítica lo que constituye precisamente su cualidad fundamental. Y es que no tienen votos los miembros de la lista. Dios nos libre de los políticos que tienen votos. ¿A qué se llama tener votos? ¿A tener un coto de casa? ¿A tener seres humanos y votantes como se tenían esclavos en la antigüedad? Es que esta es mi clientela, estos son los míos, y yo marcho con mi clientela a la guerra porque ellos dependen de mí, porque yo les consigo empleos, porque yo les consigo contratos, porque yo les entrego parte del Estado, no en razón de la eficiencia, sino en razón de que son míos y votan por mí. Eso es lo que se acabó con esta que yo llamo la generación del 14. De manera que la crítica es precisamente el primer nivel de exaltación de esta lista. No tiene votos, lo que tiene es opinión, lo que tiene es una propuesta para hacerle a los colombianos, de renovación, de cambio, dirigidos, claro está, por el que sí tiene todos los votos, que es Álvaro Uribe Vélez. ¿Queremos un país como el que teníamos en el año 2010? ¿Queremos un país pujante, progresista, seguro? Elijamos un Congreso excepcional, integrado, entre otras, Montserrat, por gente joven a la que se le abre un camino que no hubiera tenido en ningún otro partido político. Porque lo primero que le preguntan al joven es, ¿usted cuántos votos trae? Sí, ¿y de dónde los trae? Sí, claro. Sí. Esa es la historia. Y entonces aquí en este caso no. ¿Usted qué trae de formación académica? ¿Usted qué trae de ideas? ¿Usted qué trae de capacidad de servicio? Eso es lo que se le pregunta a los jóvenes que integran este proceso generacional que aquí en la hora de la verdad llamaremos de la generación del 14. Es la generación del 14. Usted recuerda lo que fue la generación del 98 allá en su tierra, en España, ¿no? Claro. Pues esta es la generación del 14. Sí, yo creo que puede funcionar, estoy convencida, y lo digo teniendo en cuenta las encuestas de opinión y lo que los colombianos dicen de los partidos políticos. No creen en los partidos políticos, están cansados de esa maquinaria, de esa mermelada, no les gusta. Este es el momento, ¿no?, de salir y votar y decir queremos el cambio. Ojalá de verdad la gente se mueva, pero se mueva por la opinión, no por el, como dijo usted el otro día, por el tejado de zinc o por los tamales, una propina por ahí, ¿no? Los tamales o 30.000 pesos el día de las elecciones. Pues eso tiene una clientela y ahí hay unas personas que siguen votando así, pero hay un país nuevo, hay un país distinto, de gente que quiere una Colombia acomodada a sus necesidades, a sus perspectivas de crecimiento, de desarrollo, de engrandecimiento en el mejor sentido y en el más amplio sentido de la palabra. De manera que en eso estamos, Montserrat.
esta lista es de renovadora, vamos a ver qué hacen los demás partidos y cómo contestan, ¿no? Si van a traer a los mismos dinosaurios de siempre, a los dinosaurios politiqueros que sí tienen votos porque son dueños de un caudal electoral en no sé dónde, hecho a base de clientela y de contratos y de miseria humana que ha conducido al país donde lo ha conducido. O si dicen, caramba, el presidente Uribe nos marcó la pauta, vamos a tener que llamar a una generación distinta y vamos a tener que llenar esto de gente joven y capaz. Ojalá. Ese sí ya está haciendo mejor. Carrera, doctor Londoño, está haciendo carrera en el chat, lo de la generación del 14. Así que me parece interesante. Dice un oyente que firma como cafetero sin esperanza, dice, me gustó, la generación del 14. Sí, señor. Para que, por ejemplo, el tema del café se discuta como uno de los grandes temas nacionales. Sin estas pasiones pequeñitas en las que ha estado siempre tratado el tema cafetero y el tema agrícola y el tema industrial y el tema de la salud y el tema del desarrollo económico y el tema de la seguridad. Estas son las cosas que realmente valen la pena y hay que abrirle campo a una nueva generación. Colombianos, abran campo. Una generación nueva y distinta está entrando al escenario nacional. Sin los viejos vicios, sin las viejas ataduras a las formas más denigrantes de la política. Abran campo. Viene la generación del 14. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Por supuesto, la noticia económica de la que hoy nos ocupamos es la de los milagros del hombre de las barcazas. Me refiero a Jorge Bustamante, el director del DANE, entidad que ayer reveló la cifra de lo que fue el crecimiento económico del país en el segundo trimestre y con la que se consolidó la cifra del primer semestre de este 2013. El crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre del año reportado por el DANE fue de 4,2%, una cifra compuesta por un crecimiento del sector agrícola de 7,6%, al que si se le descuenta el desempeño de la cosecha cafetera queda en 6,7%, siendo ese un crecimiento jalonado, según la entidad, por los cultivos transitorios y el ganado porcino. Revisemos otros sectores que llevaron al DANE a esa milagrosa cifra de 4,2%. El sector de la construcción, dice el DANE, creció 6,4%, jalonado por el valor agregado de nuevas edificaciones y de obras civiles, estas últimas con un crecimiento de 5,1%. Pero recordemos que esa medición se hace sobre los desembolsos, es decir, sobre los pagos del gobierno para la realización de obras, más no sobre las obras terminadas y los ladrillos puestos. Y revisemos los demás sectores que compusieron esta cifra. Las actividades de servicios sociales crecieron 4,7%, igual cifra le correspondió al crecimiento del suministro de electricidad, gas y agua. Miremos con detenimiento, doctor Londoño, qué pasó en la industria. A pesar de las proyecciones de los analistas, que daban un cero crecimiento en la industria o inclusive una contracción de 0,5%, pues dice el DANE que la industria creció 1,2% en el segundo trimestre, mientras el comercio presentó un crecimiento de 4,1%, pero atención, el sector de transporte y almacenamiento tan solo creció 2,8%. Así se compone el crecimiento de ese segundo trimestre, un segundo trimestre que viene cayendo. Pues si echamos para atrás un par de años, tenemos un segundo trimestre de 2011 que reportaba un crecimiento de 6,5% y un segundo trimestre de 2012 que reportaba un crecimiento de 4,8%. Pues este año 4,2% es la cifra y eso hace un cierre de semestre de 3,4% que recordemos pues el primer trimestre de este año había registrado un muy pobre crecimiento de 2,7%. Son muchos los números, doctor Londoño, muchas cifras, pero lo cierto es que el gobierno ya dijo que con esa cifra de crecimiento del segundo trimestre no va a revisar la meta de crecimiento para este 2013, meta que mantiene en el 4,5%. 4,5% de crecimiento. Vamos a seguir con los milagros económicos. Crece un poquito la industria, crece el campo desmesuradamente, pero esto es una cosa increíble, ¿no? Salen los campesinos a hacer una huelga general y dicen que están todos quebrados y arman la que arman en el mejor momento de su vida productiva.
¿Alguien entiende eso? ¿Alguien entiende eso? Es decir, los paperos y los cebolleros y los arroceros y los lecheros debían estar reunidos todos en sus fincas celebrando sus enormes haciendo conquistas fiesta en producción, pero ingratos que son, se tiraron a las carreteras a decir que estaban quebrados. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo coinciden las cifras de crecimiento con los dolores, las angustias y las pobrezas de un país vuelto pedazos? Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:33 en la mañana. Les cuento que en 3 días los ojos de la prensa internacional estarán centrados en Nueva York, directamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que arranca el próximo lunes. Desde ya anticipamos aquí en la Hora de la Verdad, sin temor a equivocarnos, que una de las intervenciones más importantes será la del nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani. En años anteriores, recordemos, cuando el señor Ahmadinejad, que ocupaba ese cargo, intervenía en esta asamblea, despertaba todo tipo de reacciones, y al igual que el presidente Chávez, literalmente encendía el auditorio de la ONU con sus comentarios muchas veces salidos de tono. Para refrescar la memoria es necesario precisar que en más de una oportunidad Ahmadinejad le pidió en esta asamblea a los estados musulmanes cortar sus lazos políticos y económicos con el falso régimen sionista, como él denominaba a Israel. En repetidas ocasiones Ahmadinejad criticó la ineficiencia de la ONU, calificó esa organización como un puñado de países poderosos hambrientos de poder y señaló que las potencias occidentales e Israel eran países poderosos, arrogantes, causantes de las desigualdades sociales y también de la recesión económica global. Pues hoy podemos afirmar que después de haberle dado una revisadita a los diarios más importantes del mundo, principalmente de habernos centrado en los diarios estadounidenses, el ambiente ya está caliente para esta asamblea de la ONU, más ahora cuando se conoce que el presidente Obama y el presidente Rouhani intercambiaron cartas donde se muestran totalmente de acuerdo en llevar los diálogos a una buena relación bilateral. 3 posiciones destacamos para terminar esta noticia. La primera es la de Rouhani, quien ha reiterado en los últimos días que no está interesado en desarrollar armamento nuclear durante su gobierno. La segunda es la de Obama, quien hoy afirma que hay una oportunidad para la diplomacia con Irán, que dice que está dispuesto a entablar conversaciones directas con Rouhani si Teherán demuestra con acciones que no tiene interés en desarrollar armas nucleares. Y la tercera y la más importante a nuestro modo de ver es la del gobierno de Israel, que hoy se resiste a los encantos de Rouhani y dice que no cree en absoluto en las buenas intenciones de un país como Irán. Vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Sin duda Rouhani va a ser el personaje central de estas deliberaciones con un lenguaje distinto. Por lo pronto hay que celebrar el cambio de lenguaje. Ya dice que en ningún caso Irán va a desarrollar una bomba nuclear. Recuerde que Ahmadinejad no afirmaba lo contrario, pero trataba el tema con toda clase de equívocos y de restricciones como para que la gente entendiera lo que le diera la gana. Y lo que a la gente le daba la gana entender era que Irán sí se estaba preparando para fabricar una bomba atómica. Y Rouhani dice que nunca la fabricará, que esa no es su intención. Y uno dice, entonces, ¿cuál es la intención? Dice, para desarrollar una fuente alternativa de energía. El país más rico de energía, uno de los más ricos de energía del mundo, porque tiene unas reservas petrolíferas comprobadas gigantescas, buscando fuentes alternativas de energía. Eso no lo va a creer nadie. Y haciendo en eso inversiones colosales que han producido, entre otros factores, una situación económica crítica. No se le olvide, Jessica, que Irán está en una pobreza inmensa Sí, y que el señor Rouhani puede estar haciendo todas esas presentaciones para atraer inversión, para atraer créditos, para buscar recursos económicos que le permitan salir de su pavorosa crisis económica. Y doctora, a usted tampoco se le olvide que el año pasado Benjamín Netanyahu en la Asamblea de la ONU explicó que Irán ya completó el 70% del proceso necesario para tener armas nucleares. Y eso es lo que a la gente se le olvida, 70%. Entonces ahora Rouhani nos viene con las buenas intenciones, pues yo realmente no
No me muestro partidaria con esos tipo de discursos de Rouhani. Sí, es difícil creerlo, que no va a fabricar la bomba atómica cuando ya va en el 70% del proceso para fabricarla. Y además en medio de una situación económica pavorosa, Jessica. Sí, pavorosa. Irán necesita de Occidente y sobre todo necesita que Occidente le levante las sanciones que lo tienen en una situación económica interna insostenible. Sí, así Aquí es. lo que puede haber es un negocio de cambiar por palabras una situación económica internacional que no es manejable de parte de Irán. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del término del 14º ciclo de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, afirmó ayer en La Habana que esta semana se cumple 11 meses desde que se iniciara en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz. A las críticas dirigidas ayer por alias Rodrigo Granda, según quien el marco para la paz es un enorme estorbo para la paz, observando que la intención del gobierno pareciera perseverar en llenar de obstáculos el escabroso camino del entendimiento, Humberto de la Calle contestó que ni las FARC ni nadie puede decir que estamos atropellando las cosas y en cambio le asignó la responsabilidad a la guerrilla de haber vuelto ineficaces las conversaciones. Alias Rodrigo Granda había lanzado duras críticas al gobierno en la mañana de ayer, aduciendo que desde su gestación el llamado marco jurídico para la paz no ha tenido en cuenta criterios de la insurgencia y que sencillamente ha sido una imposición. Dijo igualmente que el presidente Juan Manuel Santos sigue impulsando en el Parlamento la iniciativa unilateral del referendo, que a su turno es fuera de lugar. De la Calle argumentó al cierre de esta ronda que en la mesa de conversaciones con la FARC se han logrado avances importantes, pero advirtió que aún no son suficientes y que se necesita mostrar más resultados, porque la paciencia de los colombianos puede agotarse. Hemos avanzado y tenemos logros importantes, pero no son suficientes, declaró él mismo. A renglón seguido criticó la retórica permanente en los micrófonos de las FARC, puesto que confunde a los colombianos y le resta credibilidad al diálogo. A estos pronunciamientos se suma el del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en la Corporación Universitaria Unisabaneta, en donde aseguró que funcionarios públicos en actual ejercicio de su investidura se han trasladado a La Habana sin permiso del gobierno nacional o del alto comisionado, y que por esta razón esas personas incurrirían en iguales conductas que hoy tienen sin libertad al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y a otros exfuncionarios. A su turno dijo que no dirá nombres, que se pronunciará mediante autos y providencias. Sobre el referendo para la paz y el marco jurídico para la paz, afirmó que los criterios de selección de casos y de máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra permite la renuncia a la persecución penal de muchos delitos. Como lo dijo el procurador, doctor Londoño, si no le creen al procurador, créanle a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Sí, señor, créanle a la fiscal de la Corte Penal Internacional y créanle a la jurisprudencia internacional y créanle al Tratado de Roma y créanle a todas las organizaciones internacionales que están contestes en afirmar que de acuerdo al derecho internacional público tal como está hoy, no es posible ningún acuerdo de paz que implique la amnistía, el indulto, el perdón de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra. No es posible. De manera que, ¿a qué le vamos a creer? El presidente Santos dice que va a ir a la ONU a convencer al mundo entero de que el acuerdo que él tiene con las FARC es mejor que la reglamentación internacional en esta materia y que es muy bueno darles a estos una paz plena, a estos bandidos, a estos terroristas, a estos subversivos, a estos narcotraficantes, que es lo mejor darles una paz plena, un perdón total y absoluto para traerlos directamente al Congreso y para regalarles parte del aparato político estatal. En un minuto estaremos con una de esas figuras jóvenes que componen la generación del 14, nuestra antigua compañera de labores, Paloma Valencia
La Serna. En un minuto.